Esto es Microtalks, conversaciones con los expertos más allá de la microbiología. Un espacio auspiciado por Biomerío. Conduce la doctora Donna Benadov. Hola, bienvenidos a nuestro primer capítulo de Microtalks. Soy la doctora Donna Benadov y el día de hoy vamos a hablar sobre los desafíos que enfrentamos con los bacilos gram negativos. Vamos a entrar en este importante, para mí al menos, y emocionante mundo de la microbiología clínica. Para eso tenemos el día de hoy dos invitados, que son unos invitados de lujo para este primer episodio, y voy a proceder a presentarlos. Voy a leer para no equivocarme en sus credenciales. Tenemos a Sebastián Cifuentes, que es tecnólogo médico del Centro de Referencia y Diagnóstico Médico del Servicio de Salud de Osorno, que además es miembro de Clinical and Laboratory Standard Institute, si no me equivoco es el único miembro que representa a Chile. También es miembro fundador del Consorcio Austral de Resistencia Bacteriana, a través del cual realiza investigación y difusión del conocimiento, y además es un gran influencer conocido por sus memes de gato, y tiene una gran llegada a la juventud y tiene más de 6.000 seguidores. Así que bienvenido, Sebastián. Muchas gracias por la invitación, muy contento de estar aquí y compartir con ustedes. Yo creo que va a ser una jornada espectacular. Muchas gracias. Y también tenemos a la doctora Verónica Sella. La doctora es profesora titular del Departamento del Laboratorio de Patología Clínica de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República de Uruguay. Es microbióloga con más de 30 años de experiencia. Además tiene experiencia en gerencia y en comunicación. Es una gran comunicadora. También es una gran influencer. Tiene su Instagram con más de 13.000 seguidores. Yo creo que muchos de ustedes probablemente han visto y la han seguido. Una excelente representante de la microbiología clínica práctica, de mesada, como dice ella. Bienvenida, Verónica. Bueno, muchas gracias y muy linda presentación. Muchas gracias por la invitación. Un placer estar acá en Chile y participar de este primer episodio de este podcast que ya se vendrán muchos episodios más, así que pero muy, muy contenta de estar con ustedes. Quiero contarles que esta es una iniciativa educativa, colaborativa de Biomerío. La idea es que el contenido que estamos generando sea escuchado por la mayor cantidad de personas, y desde esa perspectiva y pensando en que hoy existen grandes desafíos microbiológicos, es cosa que prendamos la televisión nos vamos a encontrar con la emergencia de Mpox. Hace unos pocos años atrás salió un artículo que demostraba que para el año 2050 íbamos a tener una cantidad relevante de mortalidad asociada a resistencia antimicrobiana. Me gustaría preguntarles a ustedes que trabajan en el laboratorio clínico, pensando en este escenario de emergencia de resistencia, de reemergencia también de microorganismos relevantes que en algún minuto probablemente no lo fueron y que están apareciendo nuevamente. ¿Cuál creen ustedes que es el rol que tiene el laboratorio clínico desde los ámbitos de los cuales ustedes trabajan? Sebastián, desde el ámbito de la atención primaria y todo lo que tiene que ver con el manejo de la microbiología clínica en el ámbito ambulatorio, y Verónica desde la perspectiva del hospital y de la perspectiva del control de infecciones y la experiencia que tú tienes en ese ámbito. Sebastián. La atención primaria tiene mucho que ver con el tema de estar ahí, al pie del cañón, y es necesario que empecemos como a mirar a todos los niveles y empezar a generar y gestionar igual recursos para la atención primaria, que es algo como una deuda, ¿cierto?, que tenemos actualmente. Verónica. Lo que le importa más al clínico es el tiempo de respuesta. Eso es una cosa que es fundamental para el clínico, tener una respuesta cuando la necesita. Entonces, el uso cada vez más extendido, las técnicas rápidas de diagnóstico, hace que nosotros le podamos dar esos elementos para poder hacer la parte que le toca a él, que es, por supuesto, el tratamiento de ese paciente lo más acertadamente posible con la información. Luego, el diálogo con el clínico, que para mí es un elemento fundamental y que forma parte de mi día a día,
en el laboratorio de microbiología. El poder intercambiar, poder aprender del clínico, que los clínicos entiendan nuestras dificultades y nosotros entendamos las dificultades de ellos y los desafíos que ellos tienen también en la parte clínica. Y ahí creo que vamos logrando amalgamar una respuesta que tiene como objetivo final el paciente. Y tiene que estar centrada en que todo lo que hagamos tiene que estar pensando en lo mejor para ese paciente que el médico clínico va a estar tratando y que nosotros vamos a estar haciendo el diagnóstico. Y cuanto más certero y más, digamos, basado en la calidad de todos los procesos que hacemos, va a ser mejor y la respuesta en ese paciente va a ser mejor si tiene un diagnóstico microbiológico realizado. La verdad que el rol del laboratorio de microbiología, si uno lo empieza a ver, porque después están los programas de optimización de uso de antimicrobianos, que también hay un rol ahí, que hay que trabajar en conjunto, en equipo, y comienza a ser un trabajo que me parece que también el equipo es algo fundamental y que hay que también aprender a trabajar cada uno con sus capacidades, pero trabajar sobre todo en equipo en pos de mejorar la salud de las personas. Sí. Bueno, absolutamente de acuerdo. Y vamos a ir un poco entrándonos en temas más técnicos del laboratorio. Y el título de este capítulo está relacionado con los bacilos gram negativos y básicamente los desafíos que nos generan en el laboratorio. Del punto de vista del diagnóstico de los bacilos gram negativos, me gustaría escuchar la opinión de ustedes desde los ámbitos de donde trabajan sobre los desafíos que plantea específicamente la identificación. Vamos a ver primero identificación y después vamos a ir al tema de los desafíos que nos plantea la susceptibilidad. ¿Cuáles serían los desafíos en relación al diagnóstico de bacilos gram negativos en lo que se refiere a la atención primaria? ¿Cuáles has visto tú que también son las muestras desafiantes que te plantean los grandes desafíos en la atención primaria en relación a bacilos gram negativos? Y lo mismo en relación al hospital, que también en el fondo son realidades distintas, en algunos minutos se entrelazan, porque muchas veces pensamos que la atención primaria son bichitos buenos, entre comillas, claro. Pero nos podemos encontrar con grandes sorpresas y a su vez también los hospitales tienen grandes desafíos también. Así que partimos con Sebastián. Sí, le está dando una vuelta pensando en los desafíos y claro, mira, hay muchos desafíos, estoy pensando como en macro, con las personas que yo conozco, los colegas que trabajan en atención primaria. Y bueno, el urocultivo siempre ha sido el fuerte de cualquier laboratorio de microbiología en general. Luego tenemos las secreciones de herida, coprocultivo. He visto laboratorios que también hacen flujo vaginal, el tema de hisopado faríngeo. He visto como que incluso laboratorios de atención primaria hacen un poco más de lo que en realidad deberían hacer. Porque tienen los recursos, lo pueden hacer. Y claro, planteándome desde ese punto de vista de la identificación, de la dificultad, un urocultivo no es tan difícil porque uno sabe que 70-80% es coli, va a aparecer un par de enterobacterias, Klebsiella, Proteus mirabilis. Y no hay como mucho más misterio, pero cuando tú vas a muestras que son más difíciles, como los cultivos orofaringios o muestras de secreciones vaginales, por ejemplo, ahí se dificulta porque necesitas al menos, yo creo que unas pruebas adicionales que quizás tampoco te puede resolver bien los equipos automatizados. Si necesitas algunos apoyos de, por ejemplo, otras cosas como proteómica, por ejemplo, Malditov. Entonces, está pensando en cómo resolver la atención primaria y es bien difícil, ¿no? Es bien difícil. Aparte que muchas veces el colega que está en la atención primaria tiene que hacer, no sé, le dan 2 horas para micro, después 2 horas tiene que ir a hematología, 2 horas tiene que ir a química y como que se reparte mucho en esos tiempos. Perfecto. Vero. En realidad, en el caso hospitalario, todo depende de qué tipo de hospital sea. Pero nosotros, por ejemplo, tenemos desafíos con
nocardia, por ejemplo, que es un microorganismo que comenzamos a poder identificar, que antes podíamos decir nocardia y nos quedábamos ahí, y hoy Malditov nos dice qué tipo de nocardia estamos teniendo, tenemos Onnova, digamos, podemos identificar cosas que antes no podíamos identificar y que son necesarias porque ese paciente, nosotros sabemos que, por ejemplo, en nocardia, la identificación a nivel de especie permite predecir una cierta susceptibilidad. A pesar de que en mi laboratorio se hace susceptibilidad a las nocardias, con una técnica, digamos, manual, la hacemos, pero bueno, eso también tiene un costo bastante más elevado. Y también, por ejemplo, empezamos a aislar en forma bastante frecuente micobacterias no tuberculosas de crecimiento rápido. Y comenzamos a tener quelonae, cosas que antes nosotros, yo no sé si es que no circulaban de la misma manera o nosotros no teníamos los conocimientos o no las buscábamos o no las pensábamos o no. Y hoy estamos teniendo ese tipo de microorganismos que plantean un desafío adicional y que hoy, con la tecnología Malditov, nosotros las logramos identificar. Me gustaría saber tu opinión. Yo sé que además tienes harta experiencia en identificar mecanismos de resistencia. Como tú bien dices, los pacientes salen del hospital, uno pensaría que solamente va a aislar Escherichia coli sensibles, pero eso no es así. Entonces, ¿qué desafíos ves en el espacio laboral de la atención primaria para la automatización y para la discodifusión? Bien, para mí el desafío más grande en este caso para los bacilos gram negativos son todos estos fenotipos atípicos, y es porque las enzimas pueden ser un poco heterogéneas en su expresión. Muchas veces pasa que tenemos que complementar el automatizado, porque nosotros tenemos automatizado, y complementar con disco, porque ninguno de los dos tiene la respuesta, sino que tienen que ser como hermanos de la mano. Y ahí hemos podido encontrar la respuesta. En estos últimos tiempos me he dado cuenta que hay, por ejemplo, incluso fenotipos que uno creería imposibles, pero, no sé, BLES sensible a todos, cosas así que son medias extrañas. Pero yo de repente pienso en las personas que tienen poco tiempo de dedicación, quizás no pueden pensar tanto o darle una segunda vuelta, o a lo mejor no tienen los antibióticos, no tienen los discos para hacer otras técnicas que quizás pueden ser consideradas gold estándar, por ejemplo, el caso de las BLE. Y eso yo creo que podríamos estar cayendo en un subdiagnóstico de algunos mecanismos de resistencia, sobre todo que pasen muy desapercibidos. Y yo creo que ahí viene un poco el tema de la automatización, ayudarte como con el pequeño experto que trae, ¿cierto? Los equipamientos, para decir, oye, ponle ojo aquí, te cambian los colores, como para que uno diga, oh, tengo que hacer algo más. Perfecto. Sí. Y Vero, en el mundo hospitalizado, en la microbiología clínica. Creo que el desafío para mí es conocer la herramienta con la que estamos trabajando muy bien y saber sus fortalezas, sus debilidades y las cosas que tenemos que hacer por fuera de la automatización cuando se requiere hacerlo. Para eso hay que conocer muy bien la herramienta con la que se trabaja, y eso sería el desafío mayor, porque hay cosas en lo hospitalario que sabemos que no van a salir por la automatización, la susceptibilidad al colistin, el problema con la tigeciclina, el problema con la piperacina azobactam que a veces hay. Entonces, conocer bien la herramienta que se usa y hacer las cosas por fuera que se tienen que hacer y tener muy estandarizado en el laboratorio cómo se hacen esas cosas que se hacen por fuera también. Por lo tanto, como conclusión, no podríamos abandonar automatizado ni discodifusión, como dice bien Sebastián, juntos como hermanos en el laboratorio. Vamos a nuestra última pregunta y después vamos a ir a nuestro cuestionario MicroTalk. Sobre CLSI. Sabemos que en Chile y mucha de Latinoamérica somos seguidores de los estándares del CLSI, y básicamente nos guiamos en relación a esos puntos de corte
somos como bastante fervorosos en el seguimiento de lo que nos indica, lo que debemos informar, lo que no debemos informar, de actualizarnos en los puntos de corte, cambiarlos, informar a nuestros clínicos. ¿Cuál es la opinión con respecto a este tema? Que muchas veces es polémico, hay muchos a los cuales no les gusta hablar mucho, sino que son fieles seguidores de esto, pero me gustaría saber la opinión sincera de ustedes con respecto a básicamente como herramienta. ¿Podríamos en Latinoamérica avanzar en algún sentido? ¿Nos representa nuestra realidad, la realidad de nuestras cepas? Yo miro las dos cosas. Cuando sale en EUCAS tengo acceso antes porque sale casi enseguida que empieza el año, aparece las nuevas recomendaciones de europeas de EUCAS en cuanto a los estudios de susceptibilidad. Entonces siempre uno las mira antes. Lo que a mí me ha pasado, o las ve antes en realidad, CLCI llega un poquito más tarde. Lo que sí me ha pasado que a veces en esa mirada de dos normas, digamos, que detrás tienen un equipo de profesionales de excelencia, eso nadie lo va a negar, a veces a mí me da la impresión de que CLCI demora en algunos cambios que tiene que hacer, ¿no? Pasó con las fluoroquinolonas, que demoró en cambiar el punto de corte, y todos sabíamos que no podíamos usar el punto de corte de CLCI, y mirábamos EUCAS porque EUCAS ya había cambiado su punto de corte y CLCI seguía con el punto de corte que había un riesgo de falla con ese punto de corte. Entonces, yo creo que hay que mirar las dos. El buen microbiólogo va a mirar las dos. Va a ser un crítico, porque tiene que tener su propio criterio. Entonces tiene que ser crítico y tiene que estudiar, porque esto, digamos, ir a leer lo que dice la bibliografía, lo que está saliendo publicado, los estudios clínicos de eficacia de los antibióticos. Va a tener que leer y va a tener que tomar alguna postura en relación, bueno, a cuál va. Si en algún caso, aunque somos seguidores de CLCI y nuestros laboratorios de vigilancia usan CLCI, pero a veces en la clínica nos podemos mirar el otro y hacer algún cambio que sabemos que, o mirar de alguna manera. A mí me ha pasado con el punto de corte de fluoroquinolonas que yo lo cambié antes de CLCI en el laboratorio porque consideraba que había muchos estudios que indicaban que con ese punto de corte había falla terapéutica. Entonces no me podía adherir a un punto de corte que sabía que estaba funcionando mal. Entonces, cuando uno tiene ese conocimiento, bueno, tiene que accionar de otra manera. Entonces, me parece que es así. A veces capaz que no se adapta, digamos, a los antibióticos que nosotros tenemos. A veces nosotros tenemos antibióticos que CLCI no están en ningún lado en la norma. Y bueno, algunos problemas tiene. Pero creo que, como todo, todos tenemos algún fallo, somos críticos, tenemos que tratar de buscar la manera de minimizarlos y de buscar una solución para la respuesta que tenemos que dar clínica. Para hablar realmente como un tema de postura aquí, tendríamos que hacer como una especie de Sentry Latam. Nosotros tener las cepas, secuenciarlas, claro, todo eso requiere dinero. Como para dar una respuesta real, así como, miren, hacer el decir esto es igual, no es igual. Entonces, pasa que muchas de las opiniones están basadas prácticamente en cosas que ellos mismos hacen. Y no toman, o al menos no tomaban muy en cuenta a otros países fuera de Estados Unidos. Entonces, hace poco hubo un cambio de directora en CLCI. Barb Jones está ahora y ella es más integradora, entonces tiene la mirada como más cosmopolita de que hay que empezar a meter más personas de afuera con otras opiniones, porque no todo es Estados Unidos. Para eso ellos ya tienen su propio, digamos, criterio, que es el loose cast. Entonces, la idea es que, al menos la política es que tengamos una especie de visión cosmopolita de cómo aplicar el CLCI. Claro, los puntos de corte, como bien tú dices, pasa que han llegado tarde y como que el EUCAS como que se da cuenta mucho antes de algunas cosas, como las cosas que van a venir ahora,
pero son de coco, sí, para la sulfatrimetopin, por ejemplo, el testeo en betamolítico y otros cambios extra que van a venir. El tema de adquirir los puntos de Astronama y Bactam, ¿ya? Que ya está en CLSI, pero nosotros no lo hemos probado. El tema es que ahí tú cuando miras las estadísticas dices, bueno, ellos tienen poca metalo, ¿cómo lo probaron? Creo que al menos en Latinoamérica tenemos un tema muy fuerte con el tema de las metalos carbapenemasa, que tenemos que empezar a revisar y comenzar a ver, quizás hacer estudios, cosas que podamos hacer, grupos de coordinación que podamos dar respuesta, tanto en el diagnóstico como en el resultado clínico finalmente. Perfecto, súper interesante, un tema polémico, no exento de polémica. Y vamos a nuestra parte final, que es nuestro cuestionario Microtox. Estas son preguntas rápidas y respuestas rápidas, ¿ok? Muy bien. Sus favoritos o los desafiantes, bacilos gram negativos o no fermentadores. Vero. ¿Bacilos gram negativos o no fermentadores? Sí. No fermentadores. No fermentadores. Ay, yo soy de bacilo. De bacilo, muy bien. Sí. Esta es polémica también. CLSI versus EUCAST. Ay, está difícil, pero CLSI. CLSI también. CLSI, muy bien. Difusión en disco versus métodos automatizados. Creo que dimos la respuesta. Yo ya dije automatizados. Automatizado. Sí, automatizado. Automatizado, muy bien. Biología molecular o inmunocromatografía. Qué difícil, biología molecular. Se va. Sí. Inmunocromatografía. Inmunocromatografía. Yo creo que representa muy bien las visiones prácticas, atención primaria o hospital. Y esta pregunta es personal. ¿Memes de gatos o memes de perros? Memes de gatos. Meme de gato, sí. Muy bien, les agradezco un montón habernos acompañado en este primer Microtalks. Ha sido invitado de lujo, Verónica, te agradezco mucho. Tuvimos mucha suerte de encontrarte en este primer episodio acá en Chile, así que muchas gracias y los dejamos invitados para nuestro próximo episodio de Microtalks. Gracias.